capital nacional del Malambo, si mal no me acuerdo, creo. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así es, nacido y criado en labor de Capital Nacional del Malambo, provincia de Córdoba. ¿Cómo andas? Muy buenos días. Creo que no me voy a olvidar mientras viva de eso. Bien, entre la vez anterior que te vimos y esta, terminaste el doctorado en Relaciones Internacionales, Bien. con lo cual te felicitamos y estamos contentos por vos, por eso. Bueno, muchas gracias, le agradezco mucho. Yo te voy a preguntar si te puedo llevar más allá de un análisis de lo que te preguntemos vinculado en tu saber, en tu expertise, a consideraciones históricas, por ejemplo. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa con esta Cancillería en relación y con este presidente de las Relaciones Internacionales en relación con el pasado argentino, si querés, de los últimos 40 años? Bueno, es absolutamente rompedor con todo el pasado, porque no se condice en materia, por ejemplo, de las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, en materia de los vínculos históricos que Argentina ha mantenido con nuestros vecinos, por ejemplo, en el marco del Mercosur, en el marco de nuestra relación con Brasil, en el marco de nuestros vínculos con el resto de América Latina, y después cuestiones que inclusive van más allá de esto, como como te decía, como las votaciones en Naciones Unidas. Históricamente Argentina votó de determinada manera cuestiones que nunca cambiaron, por ejemplo, inclusive durante la década de los 90, durante el menemismo tampoco cambiaron, durante el macrismo tampoco cambiaron, y ahora sí. El otro día Argentina fue el único de 193 países, por ejemplo, en votar en contra en Naciones Unidas. Ahora no recuerdo exactamente sobre qué había sido la resolución, pero una declaración contra violencia contra la mujer o algo de ese estilo. Y Argentina fue el único país en votar en contra, ¿no? La pregunta que cabe ahí, digo, supongo, obviamente vos debés a esta altura del partido poco menos que recitar los pactos internacionales de la Argentina con rango constitucional. Una votación, por ejemplo, de esas características, ¿no está yendo de patadas con esos pactos internacionales que suscribimos, como el Pacto de San José, Costa Rica, qué sé yo? Sí, claro, va en contra, por eso también te decía de que, es decir, no solo va en contra de la histórica conducta de Argentina en materia de política exterior a lo largo de los últimos 40 años, de 1963 hasta acá, inclusive te diría más atrás, pero sino que también va en contra de los propios pactos de derechos humanos que la Argentina suscribió y que tiene rasgo constitucional a partir de la reforma de 1994, ¿no? Entonces, eso también es bastante entre curioso y preocupante. A partir de tu capacidad o voluntad de analizar las cosas, ¿cuánto complica esta actitud tan, no sé cómo describirla, tan diferente, si querés, donde incluso vimos ayer o antes de ayer al presidente del país tratando de explicarle a los norteamericanos qué es lo que hay que hacer con las naciones del mundo, ¿no? En un ejercicio de megalomanía bastante complicado desde mi punto de vista. ¿Cuánto nos complica a la hora, por ejemplo, de que mañana va a estar en la Argentina Macron, va a ir al Parque de la Memoria de la Ciudad a honrar la memoria de los desaparecidos? Digo, ¿qué pensás vos que va a pasar? Sí, paréntesis, ¿no? Además, Francia tiene el caso de las monjas francesas, tiene desaparecidos en la dictadura argentina, por eso siempre los presidentes que vienen hacen eso, y además Francia es uno de los primeros países que juzgó a los genocidas argentinos, el caso de Astig, por ejemplo, antes de cuando todavía estaba vigente el hecho de evidencia de vida y punto final, ¿no? Eso también es algo para remarcar. Lo que sucede con ese tipo de conducta en materia de política exterior es que te va aislando, te va dejando, te convierte en una especie de paria internacional, a la larga, o más a la corta que a la larga, ¿no? Por ejemplo, no suscribir la Agenda 2045, cuando la amplia mayoría de los países de Occidente la suscribieron en Naciones Unidas, y quienes no la suscribieron fueron países como Irán, Venezuela, Corea del Norte, Argentina, ¿no? Paradójicamente te termina poniendo en grupo de países parias, de alguna manera,
a los que la Cancillería Argentina tanto dice rechazar y tanto dice que no se alinea con ellos, ¿no? Porque decís que te alineas con Estados Unidos y con Israel, pero después votar lo contrario en Naciones Unidas. Entonces eso también algo se ve, por un lado, una contradicción muy grande, y por otro lado se ve, bueno, un aislamiento cada vez mayor. Hay que ver eso como sigue, porque una cosa, y también hay que decirlo, una cosa es las decisiones políticas y las medidas políticas, las declaraciones, etcétera, etcétera, que se tomen o que se digan, lo que fuere. Y otra cosa después lo estructural, lo superestructural, lo que está por fuera de eso. Y bueno, en ese sentido Argentina sigue siendo un país de desarrollo medio, sigue siendo un país con relaciones importantes con países importantes, pero que cada vez más se van siendo esmeridadas. Por ejemplo, hoy China sigue siendo nuestro segundo socio comercial y Brasil sigue siendo nuestro principal socio comercial. Hay que ver cuánto tiempo, ¿no? Porque si esto se mantiene en el tiempo, bueno, eso quizás puede llegar a cambiar. Gonzalo, descuento que debes conocer gente del Servicio Exterior de la Nación, cuerpo diplomático, como se lo llame, en cualquiera de sus denominaciones. Hace 2 semanas tocamos el tema cuando se planteó, por boca del mismo presidente, de que iban a mirar los legajos de cada uno de los embajadores, agregados, etcétera. ¿Qué sabes? ¿Qué está pasando dentro de la Cancillería? ¿Cómo viven eso? Yo le contaba a la audiencia que no es un chiste superar la escuela, digamos, para ingresar al Servicio Exterior de la Nación, la cantidad de conocimientos que hay que aplicar, Sí. etcétera, etcétera. O sea, son mujeres y hombres muy formados, la mayoría, con conocimientos específicos en regiones de la tierra como tienen muy poquitos argentinos. ¿Qué está pasando ahí adentro? Sí, yo te diría un nivel de excelencia máximo, ¿no? Porque la verdad que tiene una preparación muy importante. Primero necesita una gran preparación para ingresar, después necesita una gran preparación para superar y después aún mayor para ir ascendiendo, ¿no? Inclusive tenés que seguir estudiando, tenés que hacer maestrías, doctorado en lo posible, eso se suba para subir en el escalafón. Es decir, es muy complejo mantenerse y subir. No, lo viven, por supuesto, como gran parte de los argentinos viven su futuro laboral o profesional con mucha incertidumbre, ¿no? Con mucha incertidumbre, porque esto es algo que nunca había pasado, lo siente como una especie de persecución ideológica en general, y además es muy curioso porque el grueso de los diplomáticos que ingresan y hacen la carrera diplomática, no me refiero a la planta política que son los embajadores, no los que nombra cada gobierno, pero los cuadros técnicos medios de las embajadas y de los consulados son justamente cuadros técnicos. En general no tienen tienen las opiniones políticas, por supuesto, pero no las plasman en sus trabajos, no son muy profesionales en ese sentido. Y bueno, una carrera diplomática necesita de esa preparación y de esos cuadros técnicos, como es el caso, por ejemplo, de Itamaraty en Brasil, para que sostenga al país a flote a pesar de los cambios de los vaivenes políticos en materia internacional. Por ejemplo, las relaciones internacionales de Brasil no cambiaron demasiado y hay más continuidades y cambios entre los gobiernos, por ejemplo, de Dilma, de Temer, de Bolsonaro y de Lula ahora. Hay más continuidades que cambios justamente porque quienes llevan adelante las relaciones exteriores son la Escuela Diplomática de Itamaraty, que es la mejor de América Latina. Bueno, la de Argentina es la segunda mejor, considerada generalmente detrás de los brasileños. Y sin embargo, bueno, ahora hay que ver en qué queda después de todo esto. La penúltima, por lo menos de mi parte hoy, sería ¿cómo ve un hombre joven de 30 y pico de años, que no para de estudiar, que se forma con una expectativa determinada, esta suerte de sociedad vigilada, censurada, controlada, que no, por la edad que tenés, digo, lo habrás estudiado, yo por la que tengo lo viví cuando eras muy chico, Claro. pero es un cambio fuerte el tener que estar pensando a quién molestás con lo que decís, con lo que lees o con lo que opinás, ¿no? Sí, es un problema complejo. A mí lo que más me preocupa, de todas maneras, es la cuestión más de la radicalización y la polarización social que se ve cada vez mayor y que ya trascendió las redes sociales y se empieza a ver de poco en la calle, ¿no?
Eso es lo que más me preocupa a mí, la polarización y la radicalización, los fanatismos, el no respetar cómo piensa el otro. Eso creo que no lleva a ningún lugar bueno. Nunca en la historia de los países occidentales llevó a ningún lugar bueno. Eso en Argentina ya lo vivimos, además sabemos cómo termina. Entonces eso me preocupa mucho, me preocupa que desde arriba se observe ese odio y esa radicalización, porque de arriba justamente no se tiene que poner paños fríos y tratar de buscar cierta, por lo menos cierta unidad, entre comillas, dentro de lo posible, ¿no? Sabemos que también la unidad nacional, eso no es algo que, es algo que se dice pero que no se hace, pero de todas maneras creo que el que gobierna sí tiene que llevar adelante medidas para que se busque cierta paz entre los argentinos, ¿no? Y creo que hoy se está haciendo todo lo contrario, eso es lo que más me preocupa. La última de mi parte, sí es una pregunta grande, así que tomate el tiempo que precises, te vamos a escuchar con mucha atención. El cambio de administración en Estados Unidos genera una cantidad de hipótesis que se verán o no a partir de enero cuando suma la nueva administración. Sí. El mundo está en una situación beligerante, brutal, no solo por la duración del conflicto de Rusia-Ucrania, que es un conflicto desde mi perspectiva, de la OTAN con Rusia, sí, no solo del desastre que se convirtió el cercano oriente, el Medio Oriente, a partir del atentado de Israel y la desconmensurada respuesta de Israel hacia la Franja de Gaza. Ahora se han metido 7 países ahí. ¿Qué se puede esperar? Que viendo, vos ahí sí por edad tenés una información bastante fresca de lo que fueron los 4 años del primer periodo de Donald Trump. ¿Qué se puede esperar hacia adelante en ese nivel de problema? Bueno, en materia de política exterior, yo creo que vamos a tener un gobierno similar a los 4 años de Trump, pero más extremo y más radicalizado en muchas cuestiones, al igual que en materia de política interna, pero bueno, eso es para otra discusión. Pero hay un par de hechos acá, por ejemplo, viendo a las elecciones de Trump para los cargos, ¿no? Y el secretario de Estado es Marco Rubio, alguien que tiene un historial mucho más radicalizado y mucho más extremista que Trump en materia de, por ejemplo, las relaciones con América Latina, alguien que ha pedido hacer golpe de Estado en Venezuela, alguien que ha dicho que hay que voltear como sea al gobierno de Cuba, alguien que también en la cuestión del Medio Oriente ha dicho que si Israel no quiere respetar la solución de los 2 estados, que no la respete y que Estados Unidos tiene que apoyar eso, es decir, un radicalizado en materia de política exterior. Y Trump, por su parte, ha dicho que va a evitar continuar con el conflicto, por ejemplo, en Ucrania, que va a intentar una solución al Medio Oriente. Bueno, hay que ver cómo esto se compatibiliza, ¿no? Porque una cosa es lo que dice Marco Rubio, otra cosa es lo que dice Trump. Parece que tienen 2 posturas diferentes, por lo menos lo que se dice hacia afuera. Sin embargo, Trump lo elige a Rubio como el secretario de Estado, que tendría que ser un equivalente al canciller, ¿no? El que se va a encargar de los vínculos con el resto del mundo. Por otro lado, el vice de Trump, J.D. Vance, tiene una postura muy aislacionista de Estados Unidos, que dice que Estados Unidos no tiene que intervenir en absolutamente ningún conflicto afuera, y que tiene que gastar todo el dinero adentro de Estados Unidos, ¿no? Que no tiene por qué sostener la OTAN, que no tiene por qué mandar apoyo a Ucrania, que no tiene por qué incluirse en conflictos del Medio Oriente, en conflictos ajenos a lo que es Estados Unidos, ¿no? Una política muy de mirar hacia adentro. Entonces hay que ver cómo compatibilizan estas posturas. Yo lo que creo en lo inmediato es que probablemente la guerra de Ucrania sí pueda llegar a terminar, por supuesto con consecuencias muy malas para Ucrania. Rusia siente muy empoderado con la victoria de Trump en ese sentido, pero que se puede llegar a ser positivo para el mundo en el sentido de que, bueno, una guerra menos, probablemente. Pues creo que se puede profundizar la ofensiva israelí sobre Gaza, quizás también sobre algunos países de la región, eso hay que ver, porque ahí también hay una dinámica propia. Y después creo que va a haber una política bastante injerencista sobre América Latina, eso sí. Creo que va a haber una política muy que tiene que ver con América para los americanos, ¿no?
considera de nuevo la vuelta del patio trasero, y ahí también se ve quizás por qué se le da el lugar que se le da a Milei en la recepción en Mar-a-Lago, ¿no? Porque Trump ve hoy a Argentina como el contrapeso a Brasil en América Latina para evitar que China, para evitar que China, hace décadas, ¿no? Pero para evitar que China fije sus vínculos. Entonces, ahí juega un papel en ese sentido el gobierno de Milei para Trump y para Estados Unidos. Creo que más o menos ese puede ser hoy el panorama. Y también probablemente vayamos hacia un panorama económico muy complejo globalmente, porque Trump ya lo dijo, lo hizo en su primer gobierno y dijo que esta vez va a ser aún mayor, va a implementar aranceles muy fuertes a productos importados, sobre todo productos chinos. Eso puede llevar a una contracción de la economía internacional, y también va a ir hacia una política de revalorización del dólar. Eso paradójicamente se puede impactar negativamente en el nivel económico del gobierno acá en Argentina, ¿no? Son algunas cuestiones que ha dicho y bueno, algunas hipótesis que lanza, ¿no? Pero que es muy probable que suceda en el corto plazo, que lo veamos entre los próximos 3 y 6 meses. Gracias, Gonzalo. La imagen es aterradora cuando tenés encima un presidente propicio a esa hipotética agenda desde el norte, pero es lo que nos tocó, ¿no? Sí, cada época tiene sus tribulaciones, podríamos decirlo de alguna manera, y bueno, es la que nos toca a nosotros. Buena palabra, tribulación. Te mandamos un abrazo, que tengas un buen fin de semana. Gracias. Un abrazo igualmente a ustedes, gracias. Chau.